Muy buenas tardes, bienvenidos ahora sí a nuestra sesión La Cocina Mexicana a 12 años del reconocimiento de la UNESCO. Por Facebook estamos conectados ahora a Gobierno de Guadalajara, Guadalajara, Capital Mundial del Libro, Cultura de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro y por YouTube a Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Pues es un honor para mí presentarles esta tarde a un cuadro de súper lujo. Es el gran cierre del día de hoy. Justamente con esta sesión terminamos este día sábado presentándoles a Juana Bravo Lázaro. Ella es cocinera tradicional de Michoacán. Antonina González Leandro, ella es cocinera tradicional también del estado de Michoacán. Ana María González, que está uniéndose con nosotros en unos minutos, ella es chef propietaria del restaurante El Tajín. A don Francisco López Morales, él también es un personaje, ya nos platicará un poco de todo lo que ha hecho en pro de todos los bienes inmateriales de este mundo, porque no solamente su labor se ha acotado a México, ha tenido intervención en innumerables aventuras culturales de este tipo, y por supuesto, y quien encabeza este panel, a nuestra presidenta, la doctora Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Adelante, Gloria. Me siento muy complacida de poder presentar este panel, porque vamos a hablar ni más ni menos de lo que hemos vivido en estos 12 años a partir de la inscripción de nuestra cocina tradicional en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Pero no solo de lo que vivimos y de lo que significó ese verdadero parteaguas en la historia de nuestro patrimonio cultural, sino de lo que vivimos antes, de los precedentes y antecedentes. Creo que Francisco López Morales, mi hermano, podrá explayarse sobre esta historia. Lo que me interesa hacer para la apertura de las participaciones que aquí vamos a tener es efectivamente lo que acabo de decir. Para México, y no exagero con decir, para el mundo, el reconocimiento de una cocina de un país como México fue un cambio importantísimo, sino de la visión que se tenía de las cocinas, un cambio importantísimo, sino de la visión de la cultura que hay en torno a las cocinas, cambio importantísimo, sino de la visión de la cultura que hay en torno a las cocinas, cambio importantísimo, sino de la visión de la cultura que hay en torno a las cocinas, nos hace comprender que una cocina es una riqueza a la quinta potencia. ¿Por qué es una riqueza a la quinta potencia? Por su valor intrínseco. La cocina, como una expresión cultural, involucra a la creatividad humana, involucra, por supuesto, a todas las disciplinas que preceden al acto de cocinar, que tienen que ver con la producción de alimentos, y involucra, por otro lado, a todos el resto de elementos y de actividades humanas que nos llevan a entender por qué la cocina es también un motor de desarrollo económico para un país. Entonces, ese parteaguas lo
año esa inscripción que nos costó literalmente 11 años de trabajo de investigadores, de trabajo de campo, de trabajo académico y de trabajo práctico y de un trabajo brutal para construir el edificio teórico que pudiera convencer a los miembros de la UNESCO para que finalmente pudiéramos formar parte de esa lista apreciadísima. Y yo por último diría, antes de darle la palabra a Pancho para que explique todo el proceso, nos sirvió para que muchos países del mundo y de muchas regiones intentaran y pretendieran hacer lo que nosotros habíamos hecho. Fue una proeza, lo digo con todo el orgullo, para que se entienda la cantidad de personas, de instituciones que se involucraron en esto y que al final hicieron que México se convirtiera en un ejemplo sensacional. Ya tendré ocasión de hacer otras puntualizaciones. Están aquí en la mesa 2 cocineras tradicionales y 2 chefs, o sea, 2 cocineras profesionales que formaron parte de ese equipo glorioso que nos acompañó a Nairobi en ocasión de esa sesión de la UNESCO en la que quedamos inscritos. Creo que es muy oportuno que hoy aquí en Jalisco celebremos esos 12 años con legítimo orgullo, con legítima alegría. Entonces, para que ustedes entiendan bien el asunto, Francisco López Morales, que yo llamo Pancho, va a tomar la palabra. Sí, ve. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a esta hora donde entra un poquito el sopor y la digestión, pero esperemos que levantemos el interés de todos ustedes para que yo pueda hacer partícipe del enorme privilegio que he tenido en mi vida profesional para transmitir la experiencia que deriva. Estamos a pocos días, el día 16 de noviembre de 1972, se pudo suscribir y ratificar en la Asamblea de la UNESCO el 16 de noviembre de esa fecha. Estamos cumpliendo el 50 aniversario de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural, Natural y Natural, de, sin duda, el asunto, la Francisco López Morales, estrella cultural y natural de cultura en el seno de la UNESCO. Pero lo señalo porque, curiosamente, al adoptar la Convención de Patrimonio Mundial, que en ella han ratificado 194 países, o sea, casi todos los países del orbe, en el corazón de ese texto de convención
ya en el criterio número 6 de los criterios culturales subyacía y entrañaba la dimensión inmaterial del patrimonio. El criterio número 6 aludía al mensaje espiritual que los patrimonios transmiten al futuro, a la humanidad, y que conllevan en su inscripción los monumentos, los grandes hitos en donde se reconoce el genio creativo humano, el valor universal excepcional. Ya en aquel entonces el criterio 6 dejaba implícito la importancia de un patrimonio de carácter espiritual. En ese momento, el pensamiento empezó a evolucionar de una manera vertiginosa. Y en el año lo señalo como hitos que van permitiendo una lectura mucho más clara, porque en el año 2000 fue electo como director general de la UNESCO el señor Koichiro Matsura de Japón. Y este presidente, este nuevo director general, tenía como voluntad fundamental de su política tomar como piedra de toque el nacimiento de una nueva convención en 2000. Y en 2001, como política de su gestión, lanzó un mero programa que se llamaba Las Obras Maestras del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ese programa, en el año 2001, dio y permitió el compromiso de las naciones integrantes de ese organismo internacional reunirse para discutir un nuevo instrumento que luego se llamó en 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Fíjense que aquí hay un matiz muy importante. Del año 2001 se formaron grupos de trabajo en el cual yo tuve el privilegio y la oportunidad de conformar esos órganos que dieron nacimiento y la configuración del nuevo texto del 2003, y se adoptó ya no el término de conservación para el patrimonio cultural y material, natural y cultural, sino que se adoptó el término importantísimo en este caso, que era la Convención para la Salvaguardia. Y ese término de salvaguardia implicaba un término en acción, en gerundio, que iba a implicar una acción permanente, no era un término acuñado para una congelación del mismo término, sino, ya digo, en actividad, en acción, porque nos dimos cuenta que el patrimonio cultural inmaterial es ante todo, y eso quiero que lo tengan muy presente, un patrimonio vivo. Y esa característica del patrimonio vivo implica una acción permanente. Con lo cual, en el año 2003 se pudo adoptar la nueva convención y algunos de los elementos que ya estaban inscritos en las obras maestras del patrimonio cultural inmaterial pasaron a formar parte 6 años después de la lista representativa, porque se hicieron 3
grandes instrumentos de esa convención: la lista representativa, la lista para la salvaguardia urgente, para atender aquellos elementos vivos, pero que ya mostraban peligros de desaparición, como son algunos dialectos. No se inscribieron las lenguas, pero los dialectos como sistemas de comunicación vivos. Y luego se hizo el tercer instrumento, que se refería a las mejores prácticas. Entonces, voy a aludir a una breve descripción de lo que estoy hablando. Dice: se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, y que las comunidades, ojo, subrayo la palabra comunidad, que son realmente la que le permite dar sustento y visibilidad a la materia del elemento que se está tratando de inscribir, a los grupos, o en otro caso a los individuos, y que se reconozcan como parte integrante del patrimonio cultural de esa comunidad. Este patrimonio inmaterial, también otra de las cosas que es clarísimo en este caso de las cocinas, que se transmiten de generación en generación y que es recreado constantemente por las comunidades, repito, grupos o individuos, en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles algo de lo que aquí se ha hablado de manera insistente, pero que creo que es fundamental para entender la naturaleza intrínseca del patrimonio cultural inmaterial, son los sentimientos de identidad, de lo que nos identifica, y de continuidad. También son dos términos que van juntos, y contribuyendo así, promoviendo el respeto a la diversidad y la creatividad humana. En este sentido, quiero decir que todas estas consideraciones tuvieron una gran discusión a lo largo de 2 años por grupos muy especializados en antropología, pero no solo en antropología, con historiadores o con gente, por ejemplo, me pongo como ejemplo de personas que teníamos otra formación universitaria, pero que complementaba y que permitía ver la riqueza en un abanico no solamente circunscrito a lo antropológico, sino a los historiadores o a los que manejábamos la historia del espacio y otras lecturas que venían a reunirse en un mismo espectro. Y luego decía aquí: se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial, esto también es muy importante como un instrumento del derecho internacional, que decía, siempre que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos, existente con los imperativos del respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos, y por supuesto aquí también introdujeron el tema del desarrollo sustentable. Con lo cual, en este vasto preámbulo ya venían incorporados una serie de temas que en las convenciones pasadas, a las del 2003,
no estaban puestas en negro y blanco. Yo creo que con esto termino lo de los textos. Lo único que me quedaría en este momento es recomendarles que lean con enorme cuidado el texto, no solamente de la convención, sino de las directrices operativas que emanan después de las múltiples reuniones donde empezaron a poner en vigor al mismo tiempo en el 2008 empezó a entrar en vigor la convención, o sea, apenas 3 años después. Por eso, el caso de la postulación de la comida tradicional mexicana tuvo la visibilidad y el enorme tacto y la enorme claridad del momento preciso en el que la cocina podía prosperar. Porque en el 2009 que empezaron a escribir los primeros elementos en las diferentes listas, el tema de la cocina tenía la necesidad de madurar en el seno de las discusiones de la UNESCO y también fuera de la UNESCO, para que esta visibilidad tan clara que hoy tenemos de que los sistemas alimentarios, las gastronomías, el sistema que nos reúne aquí en Guadalajara fuera aceptado y enormemente valorado por las diferentes comunidades que existen en todo el orbe. A mí, esta es una constatación que yo puedo hacer con enorme claridad. El trabajo que se ha hecho aquí en México a partir de la inscripción de la cocina tradicional mexicana es un ejemplo realmente importantísimo para ver cómo la responsabilidad no solamente de las naciones o de las autoridades que ratifican este instrumento, tiene la enorme importancia de sustentarse en lo que tiene un eje central o un actor fundamental, que son las comunidades, cuya prueba la tenemos aquí presente con Juanita, con Antonina y con todos los cocineros y cocineras tradicionales, pero que me parece que le dan validez, que son los valedores y que le dan contenido a la misma inscripción del elemento. Quisiera ir cerrando mi breve intervención también mencionando aquí a la señora Patricia Nardi, que es una verdadera cruzada, es una mujer combativa que también le ha dado significado y ha puesto en diálogo a las diferentes comunidades que sustentan los elementos de la red de máquinas a dorso o a espalda. Pero ¿por qué lo digo? Porque hay muchos elementos en el mundo entero que no tienen esta claridad de que las comunidades son aquellos elementos que le dan significado, que le dan sentido y donde se sustenta el verdadero patrimonio cultural inmaterial y que se transmiten, como dice aquí, desde sus primeros enunciados, que se tiene que transmitir de generación en generación y que sin duda es un patrimonio vivo. Otro tema, y con esto termino, resaltar que
la UNESCO tiene un enorme desafío, un enorme reto para empezar a reconocer que solo a través de esas prácticas, a través de los grupos y que detentan el patrimonio cultural inmaterial, es que realmente se puede lograr el fin, el objetivo final de este gran anhelo que en el tiempo de Koichiro Matsuura se antojaba como un ideal a seguir. Hoy por hoy, después de 12 años, después de 13 años, tenemos muy claro que los ejemplos exitosos están a la vista de toda la comunidad internacional y que para seguir adelante no se podrá hacer solamente de parte de un actor, sino tendrá que ir acompañado con el apoyo de las autoridades nacionales, locales, regionales y con el concurso de poner esto en comunicación en esta época de la globalización. Con esto quisiera cerrar este breve paréntesis para dar opinión y paso a quienes están aquí con nosotros en la mesa. Me paro porque estoy hundida en el sillón. Bueno, Francisco nos colocó en un contexto que para algunos podrá sonar un poco esotérico, pero que es indispensable conocer, que es el marco legal, internacional y nacional en el cual estamos inscritos, con lo cual hay una deducción clarísima. No estamos por gusto celebrando nuestra cocina, estamos por obligación internacional cumpliendo con un mandato que adquirimos cuando nos inscribimos en la UNESCO. Quede esto claro. Voy a proceder a presentarles una serie de testimonios vivos. Decía Pancho que la cocina tradicional es un patrimonio cultural inmaterial, patrimonio vivo, en efecto. Yo creo que este es el rasgo distintivo de a veces palabras tan rebuscadas. Es el patrimonio vivo, es lo que como comunidades y como individuos nosotros creamos. Entonces, testimonios de vida de algunas personas que estuvieron junto con los que llevamos la tarea ímproba de presentar el expediente técnico para la inscripción. Fueron un grupo grande y nutrido de cocineras de Michoacán y un grupo grande de profesionales de la cocina. Ya les iremos contando a medida que se vaya desarrollando esta presentación qué significó desde el punto de vista de fiesta y celebración esa inscripción. Ahora quisiera darle la palabra a Ana González. Ella estuvo con nosotros en esa misión. Ella es dueña de un restaurante conocido en Ciudad de México, fundado por la gran chef Alicia Gironella, y ahora ella ha seguido esa herencia, ese reto, ese compromiso, y ahí lo tienen ustedes en Ciudad de México. Te voy a rogar, Ana, que cuentes un poco tus vivencias de aquel momento
¿Y qué significó para ti, para tu carrera, el haber participado con nosotros en Nairobi? Gracias, Gloria. Gracias por esta oportunidad de hoy y la del 2010, ya que ahí marcó un antes y un después para mí, en lo personal, en lo profesional. Esa experiencia de estar en ese lugar mágico, de llevar esa misión, de transmitir lo que en el marco que les acaban de explicar era que lo probaran, fue un gran reto que muy dirigidos por la doctora, por el equipo, por todos mis compañeros, algunos presentes aquí, otros ausentes, pero creo que cumplimos y me siento orgullosa de haber cumplido esa misión. Llevar ingredientes, sabores, nuestras técnicas, las experiencias para tener una semana completa de degustación de nuestra gastronomía en el Hotel Intercontinental de Nairobi fue algo que todavía, híjoles, lo sigo viviendo. Y les comento que a partir de ese momento, para mí en lo personal, fue ese antes, ese después. Antes de yo haber solo tenido mi conocimiento en casa de lo que era la cocina mexicana, porque mi mamá es de Durango, mi papá de Hidalgo. Ellos me acercaron a su cocina, mi papá con esas ricas barbacoas, porque él es de Huichapan. Entonces, pues desde chica supe echar una barbacoa, supe quemar una penca, supe hacer todo este ritual. Y cuando estoy presente y parada y con el conocimiento de lo que es este nombramiento, me doy cuenta que traía herencia yo también, que esa herencia venía también en mis venas. Mi mamá haciendo todos los domingos tortillas de harina, que son pues del norte, desayunando eso, ahí dimensiono esta oportunidad y este gran gusto. Sabemos que a partir de ahí el mundo volteó a vernos, ¿cierto? Volteó a vernos inmediatamente con esa atención que nos dio este nombramiento para querer replicar y hacer lo mismo. Desde ahí empezó a cambiar esta historia. La historia empezó a cambiar no solamente en ese aspecto, creo que también empezó a cambiar en ese malinchismo tan arraigado, ¿sí?, que nos había caracterizado a los mexicanos. Porque para nosotros unos frijoles en carbón, en olla de barro, era despectivo. Y inclusive he de reconocer que para mí, igual fui dejando que eso me fuera avanzando en la niñez. Cuando desde niña en Huichapan, en todo Hidalgo, mi papá nos llevaba cada vacación a esas ferias, a esas fiestas, a esos lugares en donde era lo que nos ofrecían. Y donde ahí veo reflejado que estaba nuestra milpa, ¿no? Porque lo que me ofrecían en esos hogares, a mi familia, a mi papá y a todos mis hermanos, era maíz, frijol y chile. Entonces, todo eso me empieza a mí a hacer esta sensación de que lo traemos, todo mexicano trae esta nacionalidad. Entonces, eso también fue algo importante que empecé a observar desde entonces. Empecé a observar la importancia que como cocineros, como familia, como gastronómicos que somos, le empezamos a dar ese valor. Y eso es una gran gratificación, que todo esto se ha hecho en estos 12 años al día de hoy. Y la historia no termina, la historia sigue. Y bueno, no me voy a alargar porque mis compañeras también tienen mucho por contar, pero esa es mi experiencia, es mi historia y mi compromiso sigue en la cocina mexicana. Muchas gracias. Gracias, Ana. Recordamos bien, amigos queridos que veo aquí reunidos, que en esa ocasión en Nairobi estábamos inmersos en ese ritual burocrático que son las reuniones, las asambleas, las conferencias de la UNESCO, en que se toman esas decisiones, por ejemplo, de la inscripción de bienes culturales. Es algo
pavorosamente aburrido, pavorosamente somnífero. Son sesiones que duran horas y horas de bla, 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 bla. Lectura de actas, propuestas, decisiones, resoluciones, y la gente empieza a bostezar. Solo recuerdo, aquí está también Juan, tú estuviste en Nairobi, ¿no? No, no. Bueno, sí, en eso ahora vamos. Entonces las sesiones son así. En el momento en que se anunció, en base a los considerandos, a los teniendo en cuenta, decidimos que la cocina tradicional mexicana queda inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. ¡Pam! El martillazo. Entran Juanita, Antonina, todas las otras cocineras de Michoacán, guapísimas, todas vestidas con sus bellos atuendos. Entra la música, había música de un grupo también como una especie de mariachi tradicional michoacano también. Entra la charanda y todo. Aquella asamblea acabó en pachanga, me quedó en verso, sí. Acabó en gran festín, que luego prolongamos en una fiesta en el hotel donde cocinaban nuestras grandes estrellas de la cocina, muchos. Llevamos como arca de Noé un avión lleno de comida. Bueno, para seguirles contando todo esto, le voy a dar la palabra a Juanita para que ella continúe con este relato desde lo que ella también vivió y de cómo de su pueblo, de San Juan Nuevo, Angahuán, salió vía París hasta Nairobi. A ver, Juanita. Ya tengo aquí, mira. Sí. Gracias. Los voy a saludar en purépecha de mi lengua. Nacharash yaminducha, allá bashecha, kawarim bashecha, changatrinin yati umbuchuka chanshukuracha, manchambe wandanzanka, Dios mayamu guajipochuca. Muy buenas tardes, señores y señoras. Les doy gracias por estar aquí presente con nosotros, escuchando las historias de lo que hemos pasado durante 12 años. Gracias por escucharnos. Pues yo nunca pensé llegar en esto. Es un sueño, todavía no lo puedo creer que estoy aquí al frente de ustedes. Gracias al equipo que trabajó mucho. Yo andaba siguiéndolas porque no sabía nada de qué se trataba. Pero ahora comprendo que es muy importante para todo México. Yo crecí porque mi papá era guía de turista. La gente llegaba, preguntaba por la comida. Y yo desde niña decía, papá, yo puedo hacer tortillas para dar a la gente que vino a visitar al volcán Paricutín. Pero mi papá decía, sí puedes, porque yo estaba pequeñita. Yo dije que sí, porque mi mamá no quería hacer tortillas para la gente que nos visitaba. Pero un día que me acuerdo, le dije, papá, yo voy al molino, y mi mamá hizo las tortillas y yo arrimando las cosas, ingredientes, chile, tomate, quesito, huevo, carne,
pidiendo fiado para darles a comer a los visitantes. Pues allá en mi pueblo era pura arena, levantaba mucho polvo porque era pues del volcán, llegó hasta mi pueblo la arena y la ceniza. Mis abuelos me contaban que antes era pura ceniza, pero era puro polvo. Yo tantito lo que pude regar agüita, lavar el molcajete, hacer el chile de molcajete para los visitantes. Y desde entonces me gustó la cocina. Y luego, cuando tenía como 12 años, yo fui a cuidar a mi abuela porque mi abuela tenía malo en una pierna y levantaba muy lento. Entonces yo le ayudé a mi abuela, que descanse en paz, y allí fue mi aprendizaje, mi escuela, que aprendí muchas cosas, conocí quelites, que conocí hongos, todo lo que ella cocinaba, ahí fue mi escuelita. Pues aprendí y me gustó y ahorita me gusta cocinar mucho. Pues la historia es larga para que no se aburren. Gracias por escuchar y estoy agradecida estar aquí en Guadalajara y en este foro que me invitó el Secretaría de Turismo de Michoacán. Pues era una aventura para nosotros con Gloria y con Francisco, con Antonina y todas las personas que están aquí. Pues yo viajé primero en París, Francia, y luego en 2010 en África, en Kenia, hicimos las tortillas dándose a probar a la gente de África. Pues la gente sí le gustó mucho y por eso hasta ahorita que no se acabe, que sigan trabajando la gente del conservatorio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ven, Juanita se ha vuelto una viajera por el mundo y ya no hay quien la pare. Creo que también la vida de ella y de muchas de sus colegas ha cambiado radicalmente, para bien, para bien. La mayoría, aquí está Juan Bosco Castro, de la Secretaría de Turismo de Michoacán, ha sido testigo y ha sido actor un gran impulsor de todo este proceso. Creo que una de las cosas que él no me desmentirá que diga yo aquí, que entre otras cosas las cocineras de Michoacán se han vuelto empresarias, se han vuelto gente muy productiva y se ha vuelto gente, no lo dijo Juanita, pero a lo mejor luego lo dice Antonina, se han liberado de los maridos. Sí, bravo. Pero mejor que lo cuenten ellas. La primera vez que las convocamos, les juro que ellas tenían que pedir permiso al señor de la casa. Y ahora el señor de la casa les pide permiso a ellas cuando se los quiere dar. Entonces, todo eso ha cambiado con la puesta en valor de las habilidades de estas mujeres extraordinarias que son las que nos dan el sustento todos los días. Quiero que también otra de nuestras grandes amigas, chef, gran amorosa de la cocina mexicana, que estuvo también en el grupo de Kenia, pueda dar aquí cuenta de lo que ella vivió en esa experiencia tan importante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, solo les voy a decir rápidamente porque fue una experiencia tan fuerte
que no he podido dejar de sentir cómo se me enchina la piel y me salen las lágrimas de la emoción tan grande que fue cuando la finlandesa, aquella que era la presidenta de la convención, sí, muy, muy formales y bueno, finlandesa, y a la hora que suena el martillazo, toda la gente se levantó, especialmente los latinos, los españoles, los italianos, los latinos. Era una alegría así que, como dice Anita, no la vamos a poder borrar nunca, nos la vamos a llevar a la tumba. Y era, todo era novedoso. Fuimos a un mercado, nos llevaron a un mercado, pues era como un mercado nuestro, pero con otros productos, con otros marchantes de otros colores, que nos queríamos tomar foto y nos pedían dinero para que dejarse tomar fotografías. Pero fue una experiencia maravillosa convivir con todos los cocineros del hotel y luego servir nuestra cocina, nuestra comida, pescado tiquinchic, pescado, bueno, nos llevaban unos animales de este tamaño que había que doblarlos porque no cabían en el horno, y era un horno gigantesco, un Rational, bueno, varios, y Gerardo Vázquez se encargó de hacer una obra de arte con estos pescados, y preparamos una cena el primer día, que tú te has de acordar, Gloria. Era cuando ya dieron el banderazo de abrir el buffet. Era como un fenómeno piraña. Así, la gente se fue sobre la comida y no reconocían los sabores. Era algo totalmente nuevo, diferente, festivo. Y nosotros nos sentíamos muy orgullosos porque noche a noche se acababa todo lo que hacíamos. Fue además una convivencia de compañerismo con estas niñas que andaban por todo Nairobi, primero con sus trajes, pero luego en jeans, y andaban ahí en los mercados. Pero fue algo de lo que nos sentíamos muy orgullosos. Y Gloria sugirió al embajador, ¿cómo se llama? Campuzano, que era entonces el embajador de México en toda esa región, que fueran ingenieros mexicanos a Nairobi a enseñarles lo que era la nixtamalización, porque ellos comían una especie como de atoles. ¿Se acuerdan, chicas? Como de atolitos, así que decían, bueno, eso lo como con la mano, con una cuchara, con una tortillita, o sea, sin nixtamalizar. Y entonces México no solamente estaba festejando su adición a la lista de patrimonio, sino que también llevó la técnica de la nixtamalización para que las personas de Nairobi enriquecieran su nutrición. Todo fue algo realmente maravilloso. Para mí me marcó, como dice Anita, fue un antes y un después. Muy, muy intenso, muy, muy intenso. Los cocineros se nos arremolinaban a ver qué estábamos haciendo, metían la mano en lo que estábamos haciendo para probarlo. Teníamos que guardar muy bien porque al día siguiente en la mañana ya se lo habían comido. O sea, era algo maravilloso, la verdad. Pepe Iturriaga, algunas de las personas que están aquí, que fueron con nosotros, va a ser una experiencia para toda la vida. Es algo que yo le quiero agradecer a Gloria, al conservatorio, a Dios,
que me hubiera dado la oportunidad de ser parte de esto, que siempre me voy a sentir orgullosa, porque era lo nuestro todo. Alicia de Ángeles estaba ahí también. Era un grupo muy especial de mexicanos, todos con un corazón grande, henchido de orgullo. No nos podían bajar porque andábamos por allá todos volando con un hilito para que nos bajaran de lo presumidos que estábamos y de lo felices. Fue realmente algo, a mí me cambió la vida. Ha sido el evento más importante en el que yo he tomado parte de mi vida, aparte de mi matrimonio, por supuesto. Pero de trabajo profesional fue algo maravilloso. Gloria, muchas gracias. Bueno, entre otras cosas, a la hora de la foto estábamos todo ese grupo de mexicanos como pavos reales, y allí Juan Luis Izaza de Colombia con su letrero de su país. Bueno, pues fue una muestra de solidaridad que agradecemos. Creo que ven ustedes cómo, aunque estemos unos pocos aquí, sí estamos dando fe de que en estos 12 años muchas cosas han evolucionado para nuestra cocina. No quisiera dejar de hacer mención de un aspecto muy importante, además de las vivencias que estamos aquí testimoniando. El compromiso legal y formal para la salvaguardia de nuestra cocina tradicional es del gobierno mexicano. Así es. Yo no sé si en este momento yo personalmente estaría en ánimos de aplaudir las políticas públicas. Creo que no. Que me perdonen. Al cabo, este es un foro del conservatorio. No. Las políticas públicas están brillando por su ausencia. Y la milagrosa situación en la que estamos aquí y que nos ha favorecido que nos reunamos y que organicemos este evento se debe sin duda al gobierno de la ciudad de Guadalajara, al gobierno de Jalisco, al apoyo de otros gobiernos aquí presentes, pero el gobierno federal y su obligación de llevar adelante este plan de acción que nos mantenga en la UNESCO con vigencia y como un caso que podríamos llamar ejemplar y de éxito. Aquí hay gentes como Nacho, que alce la mano, Nacho querido. Nos proponía incluso Gómez Arriola, jalisciense ilustre, que nos propusiéramos como un caso de, como decías tú, de éxito ante la UNESCO. Creo de las buenas prácticas de la UNESCO. Yo creo que en este caso lo que tenemos es que esperar mejores tiempos y mejores vientos a favor. Entonces, estamos y retomamos altura con este encuentro, y ahora quisiera que otra cocinera de Michoacán que nos acompañó a Nairobi, Antonina, pudiera decir sus palabritas para
que también sea testimonio vivo de lo vivido entonces. Gracias. Charse Kimbo, Uchan Irashna, Wandons Comtay. Gawanda Chantun Yaminrecha. Hucha Pore Pecheshka. Hucha Nirashun Gaxun Eyangun. Muy buenas tardes, les agradezco su presencia. Al estar en este momento, quiero compartirles mi experiencia, que fue favorable gracias al equipo de la maestra Gloria, Francisco, mis compañeras y especialmente a la Secretaría de Turismo. Juanito, ponte de pie, por favor. Fue el equipo que nos eligió en el estado de Michoacán. Les agradezco mucho la oportunidad de poder ser parte del conservatorio y de este gran equipo. Me siento afortunada, lo dijo muy clara la maestra Gloria, fue una experiencia que jamás se olvidará, estará en nuestros corazones. Y también deseo comentarles que fue el queso de Cotija, el tequila de Guadalajara. Jaliscienses, siéntanse orgullosos por ser parte de la gastronomía en Nairobi, Kenia. Yo, como purépecha, desciendo de padres pescadores. Como delegada, he apoyado a todas las dependencias que han necesitado de mí. La última parte donde estuve fue Así sabe la patria, de la DGCP en la Ciudad de México. Hemos caminado paso a pasito, con pies seguros y siempre representando la gastronomía mexicana, que eso jamás se nos va, digamos, a subir arriba. Con humildad, y yo me presento en donde quiera. Gracias, Jalisco, por recibirnos y ser parte de compartirles nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y al haber viajado con un temor tan grande. ¿Cuál era mi temor? De viajar tantas horas y que nos dijeran, se van con las manos vacías. Bendito Dios, el de allá arriba nos ayudó bastante. Fuimos el país más halagados. Nos tuvieron que sacar de la sala México porque era una algarabía. Era una emoción tan grande que no sabíamos llorar, gritar, brincar. Fue algo que jamás olvidaremos, jamás. Y yo se los estoy compartiendo. Yo sentía, en lo personal, llorar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y llevarnos este gran regalo a todos los mexicanos, a todo el país, que hayamos sido muy buenos representantes. Pancho, te quiero, maestra. Los amo con todo el corazón. Todos. Bueno, amigos, ya vieron, ya oyeron. ¿Qué más puedo yo agregar? Y quiero advertirles una cosa. Ni Juanita ni Antonina estaban preparadas. Así que por ahí deduzcan de lo que son capaces estas mujeres. Han ido por el mundo dando lección de sabiduría, de conocimientos, de la facilidad que tienen para transmitir sus sentimientos. Todo esto con esa espontaneidad. Hoy Juanita no estaba es que no le dimos tiempo, pero si ella les cuenta de cómo aprendió español ya siendo cocinera adulta y después de todo lo que ha pasado para ponerse al día, ahora es una maestra. Todos así. Gracias, Juan Bosco, gracias al gobierno
de Michoacán por todo lo que ha hecho en estos años. Gracias a Nacho Gómez Arriola, que ha sido un pilar enorme para que podamos en estos 12 años desarrollar nuestros programas, con la circunstancia de que aquí en Jalisco ahora está también escrito el paisaje agavero, que es un complemento fundamental para entender el sistema alimentario. Gracias a todos los que aquí nos acompañaron en esta sesión. Abro la mesa para alguna pregunta o alguna intervención antes de que nos corran del escenario. A ver. Nada. ¿Quiere decir que lo dijimos todo? Ah, ¿sí? Tengo una pregunta. Estoy muy orgullosa de lo que han hecho. He seguido todo el proceso desde el principio. Tengo una empresa que empezó el mismo año que empezaron ustedes. Me ayudaron mucho para crecer, porque lo que hicieron ustedes hicieron que desde Francia, donde yo radico, la cocina tuviera otra visión, y con los franceses que toman como la cocina francesa como la cocina única, la mejor y demás, se dieron cuenta que hay otra cocina. El desafío que tenemos es preservar la cocina mexicana, preservar palabras como el taco, preservar lo que son las variantes entre la cocina Tex-Mex, la Framex y otras. Yo diría que sigue para que la cocina mexicana siga lo más auténtica posible. Tiene que haber una evolución definitivamente, pero ¿qué podemos hacer para proteger todo este patrimonio y que quede hasta la palabra taco, taquería, como algo que realmente sea mexicano? Gracias. ¿Qué sigue? Pues que la comunidad y la sociedad en su conjunto se apropien de esto y lo sepan hacer florecer, evolucionar desde el mundo académico, desde las comunidades. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, pero nuestra tarea no puede ir mucho más allá de lo que ya hacemos. Nos toca esta labor de coordinar y de ser correa de transmisión con la UNESCO, pero si no hay una apropiación social del patrimonio, no hay salvaguardia. Buenas tardes, Doris Morales, Fusión 89, programa Su Paladar. Tomo el micrófono porque somos muy pocos los medios que estamos tratando los temas de gastronomía, y uno de los puntos claves que incluso dice la UNESCO es que si no transmitimos, si no difundimos, si no damos a conocer a través de los medios de comunicación, es uno de los puntos también en los cuales podemos perder este patrimonio. Entonces, ahí es donde yo puntualizo, porque somos muy pocos los medios de comunicación gastronómicos que estamos atrás de todos los eventos de foro de gastronomía. Entonces, a través de su conducta, usted lo dijo muy bien, a través del gobierno federal, y yo he tratado temas turísticos, gastronómicos, directamente con el secretario Torrujo, y parece que es algo como que le interesa muy poquito. Ya dije nombre y apellido, pero es una de las realidades, porque no podemos separar el turismo y la gastronomía, porque son dos espacios, cada quien en su lugar, pero que nos representan a este hermoso país. Entonces, es también transmitirles y darles a conocer a las personas del por qué es tan importante que los medios de comunicación que nos dedicamos a estos temas de la gastronomía tengamos esta presencia, y que cuando veamos eventos como este, no solamente es asistir, participar, sino también pues darle un retweet
compartir todo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias y felicidades. Yo, para mí, usted es una persona que tenía muchísimas ganas de verla en persona, y muchísimas gracias a todos por el labor que hicieron. Bueno, creo que podemos cerrar con este tema reconociendo una cosa. La UNESCO nos pide y nos, iba a decir obliga, pero sí nos exhorta, y en muchos casos de manera vinculatoria, obligatoria, al rescate, salvaguardia y promoción del bien inscrito. Creo que tiene usted razón. Hay una superabundancia de información sobre justamente la cocina que no nos interesa ni a las comunidades ni a los pueblos. La cocina chic de 5 estrellas y 4 tenedores y 5 estrellas Michelin, qué maravilla que exista, pero lo que tenemos que conservar es la cocina de raíz, de nuestra raíz, y esa, al parecer, comercialmente no es glamorosa, no es atractiva. Estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos, veo por aquí caras de algunos comunicadores, para que se sepa que el fenómeno no es comercial, que hay muchos países que han puesto toda su energía y su fuerza en difundir solo esa cocina de manteles largos. Y lo decía esta mañana el participante de España, inabordable ya en nuestros tiempos, desde el punto de vista económico. Esa no es la cocina, pero pues poco a poco lo irán entendiendo. Las empresas de comunicación son en general empresas que buscan el lucro, y ciertamente ni Juanita, ni Antonina, ni nosotros podemos pagar los precios por una página de periódico o una de internet, pero estamos haciendo el gran esfuerzo. Agradezco mucho su presencia y ya con esta me despido, como dicen los corridos. Un abrazo. Gustavo. Muy bien, Gloria, voy a pedirte, por favor, si son tan amables en pasar, los invitados, Francisco, por favor, para que recibamos también de manos de nuestro patrocinador, Casa Don Ramón, un justo reconocimiento a su participación, pero sobre todo a... ¿Qué alineados? Yo creo que Francisco nunca pensó en una fotografía así. Vaya suerte la tuya, ¿eh? Vaya suerte la tuya, Francisco, de tanta belleza. Así es que muchas felicidades. Nos han hecho vibrar y recordar momentos tan maravillosos y tan significativos para nuestra cocina, como lo fue indudablemente ese momento en Nairobi, Kenia, en donde nos hicieron recordar y de alguna manera algunas cuestiones inéditas que nos habían platicado. Muchas gracias. Y ahora sí, por favor, son tan amables.